Hola, hola. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido? Ay, Dios. Me veo un poco borroso, eh. Mejor, mejor. Ya. ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a terminar el tema de electrocardiogramas o interpretación de patologías cardíacas a través de un trazo electrocardiográfico y pues vamos a platicar acerca de los síndromes coronarios agudos. ¿Sale? Esto ya lo vimos el día de ayer. El día de hoy vamos a hablar acerca de los síndromes coronarios agudos que los pueden encontrar ustedes con el nombre de Zika. Zika, ajá, así los pueden encontrar, Zika, ¿sí? No se vayan a confundir con Zika el virus, no, no es el virus del Zika, es Zika, que quiere decir síndrome coronario agudo. Sí, se está grabando. Estas últimas clases las voy a grabar todas, pero eso no quiere decir que vayan a faltar o que pueden faltar. Ojo, una cosa es que las grabe y otra cosa es que las suba. A veces se me olvida subirlas. Entonces, la estoy grabando también. Por ahí hay un compañero de ustedes que está hospitalizado, entonces estoy grabando la clase para él, ¿verdad? Y pues todos la pueden ver. Bueno, entonces, por último, tenemos al Zika, como les había comentado, es el síndrome coronario agudo. Y créanme, chicos, realmente créanme cuando les digo que muchas veces el diagnóstico de las patologías cardíacas que tienen los pacientes se hacen con la pura exploración física, con el puro interrogatorio. Tienes que interrogar a tu paciente, tienes que explorar a tu paciente, tienes que ver cuáles son los signos y cuáles son los síntomas, por qué acude a consulta, ¿sí? Datos característicos de ciertas patologías. Por ejemplo, a ver, vamos a ver qué tan animados andan. Un paciente con síndrome coronario agudo, entiéndase como síndrome coronario agudo aquella patología de las coronarias. Una patología que afecta a las coronarias es el síndrome coronario agudo, ¿sí? Ya sea una estenosis, un vasoespasmo o algo que esté obstruyendo el flujo de sangre a través de las coronarias puede ocasionarte un Zika. Yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los síntomas que puede tener un paciente con Zika? ¿Cuál va a ser el motivo de consulta? ¿Por qué viene? ¿Porque tiene hambre? ¿Porque tiene sed? ¿Por qué viene a consultar el paciente? Angina de pecho es un diagnóstico. Angina de pecho es un diagnóstico. ¿Sí? Dolor, disnea, palpitaciones, sudoración. ¿Cómo es el dolor y cómo es la disnea? ¿Cómo es el dolor? El dolor es un dolor precordial de tipo opresivo. El paciente siente una sensación inminente de muerte, siente que se va a morir, ¿sí? Ese dolor se puede irradiar, o sea, con irradiar quiero decir que se puede ir al brazo izquierdo, chicos, se puede ir a la mandíbula y el paciente te va a decir, oye, me duele, siento que me están oprimiendo. ¿Cuánto te duele? Del 1 al 10, 10 de 10. Al paciente le duele 10 de 10. ¿Qué más puede tener? Disnea. ¿Cómo es la disnea? Que ojo, la disnea es más de una insuficiencia cardíaca. La disnea es un síntoma que aparece más en la insuficiencia cardíaca, pero también puede aparecer en los zicas. Y el paciente refiere que se cansa al caminar. No es en reposo, es al caminar. Si empeora mucho, si la función del corazón como bomba empeora mucho, la disnea puede ser en reposo.
siente que se le sale el corazón, puede tener palpitaciones, sudoración, porque se activa el sistema adrenérgico. Por eso hay palpitación, por eso hay sudoración. Esos son los síntomas que me van a hacer pensar a mí en un SICA, en un síndrome coronario agudo. ¿Cuáles son los síndromes coronarios agudos? Son 4. El infarto agudo del miocardio, la angina y la muerte súbita. ¿Sí? Oye, Benito, dijiste 4 y yo solamente veo 3. Es correcto. El infarto agudo del miocardio, nosotros lo dividimos en 2. ¿Sí? Ok. Un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, sí existe, y un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Sí? En el infarto, o sea, todos los síndromes coronarios agudos se caracterizan porque el paciente tiene un problema, un pedo en las coronarias. O sea, disminuye el flujo de sangre que llega al corazón, hay un pedo en las coronarias. Esa es la característica del SICA. Entonces los pacientes van a tener dolor. Unos más dolor, otros menos dolor, pero todos van a tener dolor. Todos. Infarto, angina y muerte súbita. La característica del infarto es que hay una oclusión total. Si este es mi vaso, en la angina pasa esto. ¿Qué es esto? Una oclusión parcial. En la angina hay una oclusión parcial. ¿Sale? En la angina. O sea que todavía puede pasar cierta cantidad de sangre. Y el paciente solamente tiene dolor en ciertas condiciones. Al caminar 2 cuadras, al caminar 1 cuadra, le aparece el dolor. ¿Qué es eso? Angina. Eso es angina. ¿Sí? Otra característica de la angina es que el dolor se quita en reposo. Me duele el pecho. Se sienta 10 minutos y el dolor se le quita, es más una angina. Otra característica es que en la angina el dolor cede con medicamentos antianginosos como la nitroglicerina. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener bien en claro estas diferencias. Primero, ¿qué es la angina? La angina, ¿sí? Es un síndrome coronario agudo que se caracteriza por disminución del flujo de sangre al miocardio, pero sigue habiendo flujo, que responde al reposo y que responde a la nitroglicerina. ¿A qué me refiero con que responde? A que disminuye el dolor o a que desaparece el dolor. En la angina no hay muerte. En la angina las células miocárdicas no se mueren. En el infarto pasa esto. ¿Qué es eso? Se ocluye completamente la coronaria, completamente. Y ojo, puede que sea la coronaria o puede que sea una rama de la coronaria. El punto aquí es
que se ocluye completamente un vaso que irriga el corazón. Entonces el paciente, ¿qué va a tener? Muerte celular. Muerte celular. ¿Y cómo se ve la muerte celular? Ahorita vamos a ver, pero la muerte celular hace que el paciente tenga un infarto. El dolor no se quita con reposo, es constante y disminuye muy poco con la nitroglicerina. Entonces, si tengo un paciente que acude a consulta con dolor precordial, o sea, le duele el pecho y ya tiene 1 hora con el dolor opresivo en el pecho, en la mandíbula, en la cara medial del brazo izquierdo, no se le quita, ya le pusieron nitroglicerina y no se le quita, lo más probable es que ese paciente tenga un infarto. Cosa muy distinta que pasa cuando el paciente acude a urgencias por presentar dolor opresivo, pero al sentarse el paciente el dolor se le quita. Ahí pensamos nosotros en que realmente no hay una obstrucción completa, sino que existe una oclusión parcial y que por alguna parte del vaso aún sigue pasando sangre. Y eso no mata al corazón, solamente lo deja sin flujo bueno, no lo deja sin flujo, miento, solamente hace que el flujo sanguíneo coronario disminuya. Esa es la diferencia. Infarto se obstruye completamente. Angina se obstruye parcialmente. Pero ambos son síndromes coronarios agudos. ¿Sale? A ver, permítame tantito, voy a contestar una cosita. Ok, perfecto. Una disculpa. Sí, entonces esa es la diferencia. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el infarto y sobre la angina? Esa es la diferencia. En los dos casos existe una disminución del flujo. En el infarto disminuye completamente. En la angina disminuye parcialmente. Por eso, el paciente con infarto agudo del miocardio, el dolor no se le quita fácilmente, dura más, ¿ok? La angina es un dolor, ¿sí?, que dura menos, 20 minutos, que se quita con reposo, ¿ok? Esa es la angina. Y hay clasificaciones que no les voy a explicar, ¿ok? La angina la podemos dividir en angina estable, angina inestable,
angina de primera vez, angina de Prinzmetal, pero no es importante saberlo. ¿Sí? Nada más para contestar la pregunta de Roberto, la angina inestable es aquella que presenta síntomas en reposo o aquel paciente que hace el más mínimo esfuerzo y tiene síntomas. ¿Qué síntomas? Disnea, dolor torácico. ¿Sí? Es muy difícil diferenciar infarto agudo de una angina inestable. Es difícil. Para eso nosotros tenemos que tomar laboratorios. ¿Se entiende la diferencia? Dos cosas. Se entiende la definición de Zika y se entiende la diferencia entre infarto y angina. Díganme, ¿sí o no? Ok. Ahora, aquí vamos a hablar de tres cosas. Pon atención. Infarto agudo al miocardio sin ST. Ahí está. Infarto sin ST, infarto con ST y angina inestable. ¿Cómo voy a diferenciarlos? Para fines de examen, ahorita les digo. Para fines de la vida, clínica. Ya les dije la clínica. En los tres hay dolor torácico, hay dolor precordial, ¿sí? Sin embargo, en estos dos, que son los infartos, el dolor dura más tiempo y generalmente no cede con medicamentos y tampoco cede con reposo, ¿sí? A veces en la angina inestable el dolor es severo y tampoco cede con reposo y tampoco cede con medicamentos. ¿Qué es lo que sigue? Tengo la clínica. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué harían ustedes? Díganme. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente? Ya lo interrogaste. ¿Qué sigue? ¿Qué le vamos a hacer? Electro, ¿y qué más? Labs, muy bien. Le vamos a pedir un electrocardiograma y le vamos a pedir enzimas cardíacas. ¿Sí? ¿Qué es más rápido? ¿Enzimas cardíacas o electrocardiograma? Electro, así es. Entonces, hacemos los dos al mismo tiempo, pero el electro luego te da el resultado. Entonces, pedimos enzimas y el electrocardiograma. Ahorita hablamos del electro. Enzimas cardíacas. Importante, chicos, si el paciente se está infartando, las enzimas cardíacas van a estar elevadas en los dos tipos de infarto. La prueba de esfuerzo la pides cuando el paciente viene contigo con dolor, pero es un dolor que aparece cuando hace mucho esfuerzo, cuando camina 3 cuadras. Ahí la pides para hacer diagnóstico de angina estable. La angina estable es un dolor que aparece con esfuerzo. ¿Ok? Bueno, entonces enzimas cardíacas. Si el paciente viene con dolor, es un síndrome coronario agudo. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Hay que investigarlo. Entonces la prueba de esfuerzo solamente es cuando el paciente te dice que le duele, pero ahorita no le duele. ¿Sí? Para evidenciar que efectivamente se trata de una angina, hacemos la prueba de esfuerzo. Las enzimas cardíacas se van a elevar. Bien importante, ¿cuáles enzimas cardíacas esperas encontrar elevadas? Se eleva la CK. ¿Qué más? Con que me digan tres.
Y ahí a Debbie le falta. Me tienes que decir CKMB, la fracción MB, LDH, troponina y mioglobina. Yo les pregunto, si ustedes solamente tuvieran la oportunidad de pedir una de esas cuatro, ¿cuál pedirían? Excelente. Pues déjenme decirles que no. La respuesta correcta es troponinas. ¿Sí? Las troponinas son más específicas de infarto agudo al miocardio. La CPKMB ya casi no se usa. ¿Ok? La CPKMB se puede elevar por otras patologías como lesión muscular sin ser un infarto. Puede elevarse en rhabdomiólisis, puede elevarse en afectación del músculo esquelético, ¿ok? La LDH se eleva en anemias hemolíticas, la mioglobina también se eleva en lesiones del músculo esquelético, ¿sí? La troponina también se puede elevar en otras cosas que no es infarto, sin embargo, de esas cuatro, la mejor es la troponina, ¿sí? Específicamente la T y la I. Troponina T, troponina I. Ahí, Sergio, algo bien importante es, si el paciente llega con síntomas, fíjate, Sergio, llega con síntomas y tú le pides una CPK-MB y sale arriba de 1000, la CPK-MB, la MB sale arriba de 1000, muy probablemente tenga un infarto. ¿Sí? No digo que no. En esos casos, pues sí. El problema es cuando el paciente viene con síntomas inespecíficos, que el dolor es en el epigastrio, ¿sí? Que trae pocos síntomas y no sabemos si se está infartando o no, hay duda. Le pido la troponina, ¿ok? También le puedo pedir la CPKMB, o sea, también sirve. Sin embargo, les dije yo, de esas cuatro, ¿cuál me sirve más? La troponina, ¿sí? Y ahí está la diferencia, porque déjame decirte que en la angina inestable no se elevan, ¿sí? ¿Por qué no se elevan? Porque yo les dije que en el infarto hay muerte, o sea, lo que hay adentro de las células se libera a la circulación, al plasma, al suero, ¿sí? Si hay muerte, pero si no hay muerte, no se libera nada. Por esa razón, en el infarto se elevan las enzimas cardíacas, pero en la angina inestable no se elevan, ¿sale? Entonces, de esa forma podemos darnos una idea de si el paciente se está infartando o si solamente tiene una angina. Si realmente se están necrosando, se están muriendo sus células o si solamente están siendo lesionadas. ¿Sí quedó claro? Seguros. Esto es bien importante porque no se los van a decir. ¿Sí? Muchas cosas que les he dicho no se los van a decir, o sea, ni la calabacita, ni nadie más, ¿sí? Entonces aprovechen las clases de cardio que les estoy dando, ¿sí? Qué buena pregunta hizo Roberto Blanco. Depende, fíjate que depende el método con el que tú la midas. Hay unas que se llaman troponinas ultrasensibles. Las troponinas ultrasensibles te permiten detectar infartos con 2 horas de evolución. No ocupas que pase tanto tiempo, ¿sí? Pero no las tienen
todos los hospitales. Creo que en el HUC hay y creo que en el Zambrano también. Las ultrasensibles, ¿sí? Detectan troponinas a concentraciones muy bajas y te permiten hacer un diagnóstico precoz, temprano, de un infarto agudo del miocardio. Si no son ultrasensibles, pues pueden ser hasta 12 horas aproximadamente que se elevan. Perfecto. Después, ¿qué sigue? Pues bueno, a mi paciente le tomo un trazo electrocardiográfico, ¿sí? Si estamos hablando de un infarto, esto es lo que vamos a ver. Pero fíjense muy bien, esto lo veríamos si el paciente tiene un infarto agudo al miocardio del tipo o del subtipo con elevación. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos, fíjate bien, no todos los infartos tienen segmento ST elevado. Habrá algunos infartos que no tienen el ST elevado. Por eso aquí los divido en dos. Aquellos que se infartan y elevan el ST y aquellos que se infartan y que no elevan el segmento ST. ¿Ok? ¿Cuál te van a preguntar en tu examen? En el examen te van a preguntar los que sí elevan el segmento ST. Sin embargo, a mí como profesor, ¿sí? No me gusta que se queden con la información mocha o a la mitad. Es importante que sepas que también está el infarto en el que no se eleva el segmento ST, ¿sí? Entonces es muy importante que eso lo tengas en cuenta. Entonces, Benito, puedo tener síntomas de infarto, elevación de enzimas cardíacas, pero el segmento ST está normal, ¿ok? Puede ser un infarto, es más, es un infarto. Incluso hay un artículo que les voy a pasar que se llama Cuarta definición de infarto agudo del miocardio, donde el principal criterio para saber si el paciente se infarta o no es la troponina. No es el segmento ST, es la troponina, son las enzimas cardíacas, ¿sí? Es el principal criterio y a partir de ahí, a la elevación de las troponinas le sumamos la clínica del paciente, el electrocardiograma o estudios de imagen compatibles con infarto, como un ultrasonido o como una resonancia magnética, ¿sale? Entonces, no se casen con la idea de que infarto es igual a ST elevado, porque hay infartos que no elevan ST. Del que yo les voy a hablar ahorita es el que sí eleva, porque ese te lo van a preguntar. El que no eleva, no te lo van a preguntar. ¿Estamos bien hasta aquí o hay alguna duda? Yo también te quiero, Sergio. Ok, entonces, esa tabla que están viendo ahí es la tabla correcta. Si quieren tomarle screenshot o anotarla, adelante. Ojo, estoy haciendo una aclaración. Voy a hablar del infarto con elevación del segmento ST. ¿Ok? Pues ya te tienes que hacer una idea. Yo creo que ya estás en segundo año, ya más o menos tienes nociones de a qué pacientes le vamos a buscar un infarto. Gorditos, hipertensos, diabéticos, con dislipidemia. En esos pacientes yo voy a sospechar de un infarto, más el cuadro clínico que ya te dije. Acude a consulta conmigo, le tomo un electrocardiograma y en el electro voy a encontrar elevación del segmento ST. Le tomo enzimas cardíacas y estas van a estar elevadas. ¿Qué tiene el paciente? Infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. ¿Qué caras evaluamos? ¿Qué caras podemos evaluar? Inferior, anterior, septal, lateral, posterior.
¿Qué derivaciones me sirven? D2, D3, ABF, cara inferior. B3, B4, cara anterior. B1, B2, cara septal. B1, B2, B3, B4, cara anteroseptal. D1 y ABL, lateral superior. B5 y B6, lateral inferior. La cara posterior, ¿cómo la evaluamos? ¿Alguien recuerda? Olviden lo que dice la tabla. Así es. Podemos colocar electrodos en la parte posterior, ¿sí? Y así evalúo la cara posterior. Si el infarto, fíjate, ay no, está bien interesante esto. Si el infarto es del ventrículo derecho, ¿cómo evalúa el ventrículo derecho? En el mundo ideal, si pudiera hacerlo, ¿qué harían? No, así es como dice Valeria. B3 y B4R. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora, oye Benito, pero no estamos en el mundo ideal. Ah, excelente. Si no estamos en el mundo ideal, usamos las 12 derivaciones y nos podemos dar una idea. Por ejemplo, la cara posterior, yo me puedo dar una idea de que el paciente se está infartando si veo B3 y B4. ¿Sale? Obviamente el paciente trae síntomas, dolor precordial y todo eso, ¿no? Ya que ya les comenté, ¿sí? Entonces, hay una forma de sospechar de un infarto en la cara posterior y esa forma es ver B3 y B4. Eso anótalo, ponle ver B3 y B4. La pregunta es, ¿qué voy a ver? Esa es la pregunta. ¿Qué voy a ver en B3 y B4? Ahorita les voy a decir, dame chance. ¿Sale? Ahora, ¿cómo sospecho de un infarto en la cara inferior? Ay, perdón, en el ventrículo derecho. ¿Ok? La respuesta es, si el paciente tiene infarto en la cara inferior, busca intencionadamente un infarto del ventrículo derecho. A lo que voy es que si el paciente tiene datos de infarto en las derivaciones de la cara inferior, se infartó la cara inferior. Se infartó la cara inferior, sí, pero generalmente el infarto de la cara inferior va de la mano o se acompaña por la irrigación de un infarto del ventrículo derecho. Entonces, todo paciente, escúchalo bien, todo paciente con infarto en la cara inferior hay que hacerle B3 y B4R para descartar un infarto del ventrículo derecho. De esa forma sospechamos y ya después corroboramos poniendo B7, B8, B9 o poniendo B3 y B4R. ¿Ok? Ahora sí, la irrigación ahí está, anótenla, se las pueden preguntar, la irrigación. B3R, B4R, ¿alguien que le explique a Alexis? B3R y B4R van
igual, pero del lado derecho. O sea, se colocan igual, por eso es B3R es B3 right, B4R es B4 right. ¿Sí? Son derivaciones extra que tú puedes poner. Así es. No, son aparte. No, no existen infartos que no elevan troponina. No hay. Todos los infartos elevan troponinas. Si no elevan troponinas, no es infarto. Hay que buscarle otra cosa. Ojo, caso muy distinto sería todas las causas, o mejor dicho sería paciente con troponinas elevadas, se infartó, ahí la cosa cambia, ¿sí? No, no toda elevación de troponina es un infarto, ¿sí? No toda elevación de troponina es un infarto. Hay otras causas que te elevan la troponina, pero no existen infartos que no eleven troponinas. Todos los infartos tienen que elevar troponinas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Ojo, recuerda que estoy hablando del infarto con elevación del ST. Entonces, lo que yo voy a ver es lo que está ahí en la imagen. Una elevación del segmento ST, una elevación del punto J, ¿sí? Eso es lo que yo voy a ver. Y aquí está claramente, se observa el punto J elevado. Debería de estar aquí. Sí les dije dónde debe de estar. Les dije, tiene que estar al mismo nivel que el PQ o que el PR. Y no está ahí. Está acá arriba. Está elevado. ¿Sí? Pregunta. Ahorita les voy a preguntar algo. A ver. Denme chance. ¿Si están viendo lo que estoy poniendo o no? Fíjate. Bueno, no, se salvaron. No encontré uno. Luego lo busco. Entonces, fíjate muy bien. ¿Qué es lo que voy a observar? Una elevación del segmento ST, signo de bandera o elevación del punto J. ¿Sí? Esto es lo que ya les dije. Cuando nosotros estamos hablando de algo o de un Zika, hay tres patrones electrocardiográficos que vamos a ver. Número uno, ¿sí? Número dos y número tres.
Hablando estrictamente de síndromes coronarios agudos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Hablando de SICAs, porque hay otras causas de estos patrones en el electro. Hay otras, pero hablando de SICA, paciente con elevación de enzimas, paciente con dolor en el pecho, opresivo, precordial. A ver, lo primero que están viendo se llama onda Q, ¿sí? Eso es lo primero, onda Q patológica, que viene siendo esta que está aquí. ¿A poco no se dieron cuenta que esa onda Q muy grande? ¿No se dieron cuenta de eso? Y hay mucho cuidado, Roberto, mucho cuidado, no se vayan con la finta, ¿sí? También tú, Debbie, puede ser que se trate de un infarto viejo, pero un infarto nuevo también lo puede tener, ¿sí? Lo que indica esa onda Q pueden ser dos cosas: necrosis, esto en un proceso agudo, o sea, que puede aparecer en un infarto agudo del miocardio, o si ya es crónico y viejo, puede que eso sea fibrosis, ¿sí? Eso es lo que representa la onda Q patológica. Y es patológica cuando mide más del 25% del QRS. Hay otros criterios para decir que la onda Q es patológica. Sin embargo, para fines de fisio, con que sepan eso es más que suficiente. Entonces, una onda Q grande, de alto voltaje, recuerda que la onda Q es la primera onda negativa. Entonces, ¿qué indica la onda Q? En el contexto de algo agudo, necrosis. En el contexto de algo crónico, fibrosis. Ahora, ¿qué hay ahí? Es una elevación del ST, un punto J elevado. Les pregunto yo, así fíjate muy bien, ¿toda elevación del segmento ST es un infarto? ¿Toda elevación del segmento ST es un infarto? La respuesta es no. Hay otras causas que te elevan el segmento ST y pueden buscar el síndrome de Brugada, la pericarditis aguda, la enfermedad de Takotsubo y aneurismas ventriculares. No, no estoy escribiendo porque no es importante que lo anoten, solamente que sepan que no toda elevación del ST es un infarto. Hay otras causas, ¿sale? Ojo con eso. Les estoy dando varias perlas. Incluso puede haber pacientes que tienen elevación del ST y no es nada. Entonces, para decir que es un infarto, tiene que estar elevado el segmento ST más de 1 milímetro. Más de 1 milímetro. Excepto en V3 y en V2. Ahí la elevación mayor de 1.5 en mujeres, mayor de 2 milímetros en hombres. No es importante que se lo aprendan, yo se los comento nada más para que sepan.
¿Qué representa el segmento ST elevado? Representa que hay una lesión aguda. Por último, tenemos una onda T invertida. ¿Qué representa la onda T invertida? Así es, representa isquemia. Y aquí surge otra pregunta. ¿Toda onda T invertida es isquemia? Es una pregunta para reflexionar. ¿Toda onda T invertida es isquemia? Creo que la respuesta es obvia. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. Si tú tienes un paciente que viene contigo, le tomas un electro y tiene una onda T invertida en ABF, nada más en ABF, ¿es isquemia? ¿Verdad? Eso es lo que voy. No toda onda T invertida es isquemia. ¿Sí? Incluso, lo primero que aparece en una isquemia es una onda T picuda. Entonces, la isquemia puede aparecer como una onda T invertida o puede aparecer como una onda T picuda. Cualquiera de las dos formas es isquemia. Onda T invertida, onda T picuda, isquemia. ¿Sale? Pero tienes que recordar que esto no quiere decir siempre isquemia. Y esto no quiere decir siempre isquemia. ¿En qué otra condición podemos encontrar una onda T picuda? En alteraciones del potasio, hipercalemia, así es. Entonces, ojo con eso. A partir de aquí, ustedes pueden hacer varias combinaciones. Imagínate que llega un paciente, le tomas un electro y encuentras esto. A partir de esto, encuentras esto. ¿Qué tiene el paciente? Para mí es un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Sí? Hay isquemia, claro que hay isquemia porque la arteria coronaria está tapada, hay isquemia, hay lesión y hay necrosis. ¿Ok? ¿Qué pasa si te encuentras esto? Se las puse muy difícil. A ver, dame chance. Ahí está. ¿Qué tiene el paciente? Le tomas un electro y encuentras eso. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto?
Imagínate que te lo encuentras en D2, que es, tienes que acordarte, ¿cómo es en D2? D2 es así. Y ahora lo estás viendo así. Necrosis auricular. No. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta onda? Así es. Pienso en un infarto crónico. Esta es una onda Q. Acuérdate, ¿cuál es la definición de onda Q? Primer onda negativa. Esta es la primera onda negativa. Esa es una onda Q. O sea, no esperes encontrar siempre esto. No, no esperes encontrar siempre eso. Recuerda, la onda Q por definición es la primera onda negativa. Esta es una onda Q y es bien profunda. Generalmente no está así. Entonces, en este caso en particular, solamente veo el electro y solo veo esto. No hay onda T invertida. Entonces no hay isquemia, no hay daño ahorita, no hay segmento ST elevado. Lo único que estoy viendo es una onda Q patológica. ¿Sí? Así es, Debbie. Muy bien. Por eso sé que esto es un infarto al miocardio crónico. Esta es una onda Q patológica y esta es una onda Q patológica. Pero en el de arriba representa necrosis y en el de abajo representa fibrosis. Ah, ya va quedando más claro. ¿O no? No. Ok, ¿qué es esto? ¿Sí? Esto es una onda Q. ¿Ok? La onda Q, Cindy, ¿está así? ¿La onda Q tiene este voltaje? La respuesta es no. Entonces, esta onda Q es una onda Q patológica. ¿Qué nos dice una onda Q patológica? O que hay necrosis, aquí está, o que hay necrosis, o que hay fibrosis. Yo no sé si es necrosis o si es fibrosis. No sé. Para saber si es necrosis o fibrosis, o sea, para saber si es agudo o crónico, aparte de los síntomas, me fijo en datos electrocardiográficos. En este electro no hay onda T invertida. En este electro tampoco hay segmento ST elevado. Entonces, el paciente no está teniendo un proceso agudo. Eso que tiene ahí es algo que le quedó. Entonces, esta onda Q patológica es fibrosis. No se confunda. A ver, necrosis y onda T, nada, o sea, no siempre van de la mano. La necrosis es una onda Q patológica. La onda T indica isquemia, pero no todas las isquemias dan necrosis. Por ejemplo, fíjate bien, ahí te va. ¿Qué tenemos aquí? Analícenlo. Con todo lo que les he dicho, en este caso hay segmento ST elevado. ¿Y qué les dije? Aquí está la clave. Si el segmento ST está elevado, hay lesión. ¿Qué tiene el paciente? Lesión aguda. Entonces, al tener esto, me están diciendo que es agudo. Y entonces, esta onda Q es necrosis. Y esta onda T es isquemia. Este paciente tiene isquemia que provocó lesión,
que provocó necrosis. En este caso no hay isquemia, no hay lesión, pero sí hay fibrosis. Podemos tener también lo siguiente. ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué es? Así es, muy bien, ándenle. Eso es lo que quiero que hagan. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene? Infarto agudo al miocardio, ¿sí? Pero aún no hay necrosis. Aún no hay necrosis. En este momento, por lo menos viendo este electrocardiograma, aún no hay necrosis. Esto en horas puede convertirse en esto. Ojo. Pero en este electrocardiograma hay isquemia, hay lesión, pero aún no hay necrosis. ¿Qué es esto? Infarto agudo del miocardio. Así es. Ahorita para ustedes sí. Ya cuando lleven cardio van a ver que la lesión también puede estar así. El segmento ST deprimido también es lesión. Pero eso no lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Qué tiene el paciente? No me digan dónde está, díganme qué tiene. ¿Ok? Lesión, muy bien. Isquemia, déjame ver. Híjole, en este caso yo no veo una onda T invertida. Acuérdense, pongan mucha atención y acuérdense que aquí en ABR es normal una onda T invertida. No se confundan. Entonces tiene lesión. Hagan su diagnóstico ya. ¿Qué tiene? Diagnóstico. Así es, infarto agudo al miocardio. Con elevación del ST. ¿En qué derivaciones, Sergio? ¿Y cuál otra? Así es. Y esas derivaciones, ¿qué cara evalúan? Ah, excelente. ¿Qué arteria está afectada? La coronaria derecha. Acuérdate, ante un infarto de la cara inferior, tienes que registrar al ventrículo derecho. O sea, en este paciente estaría indicado poner los electrodos B3R y B4R. Aquí está. Excelente respuesta, es un infarto inferior. Pero ahí también dice que es posterior. Ah, chingao. ¿Cómo? Sí, acuérdate lo que te dije. ¿Cómo sospecho de un infarto posterior? Así es. El infarto posterior lo vas a sospechar porque las derivaciones B1, B2 y B3 tienen un infradesnivel. ¿Ok?
Entonces, ¿dónde colocas? Pon atención, ¿dónde colocas B1, B2 y B3? Sí, es el ST, así es. Ese infradesnivel es el ST. ¿Dónde colocas B1, B2 y B3? ¿En qué parte del cuerpo? Enfrente, ¿no? En la parte anterior, ¿verdad? Así es, en la parte anterior, ¿no? Ahí colocas V1, V2 y V3, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo opuesto a anterior? Ya sé que está bien pendeja mi pregunta, pero contéstenla. ¿Qué está opuesto a... Así es, ¿sí? Entonces, si en las derivaciones anteriores se ve un segmento ST para abajo, ¿qué esperas encontrar en las derivaciones posteriores? ¡Ah! Elevación. ¿Y esa elevación qué es? Infarto agudo al miocardio. Entonces, aquí también estás obligado a colocar electrodos B7, B8 y B9. ¿Sí? ¿Está gacho? Sí está gacho. Lo que tienes que hacer, Debbie, es clínica del paciente. Le pides enzimas cardíacas. Y si tú miras que V1, V2 o V3 tienen un infradesnivel, pídele B7, B8 y B9. Y ya con eso, con B7, con B8 y con B9, te cercioras que sea la cara posterior. Tienes que llevar un orden, si no te vas a perder. Orden. ¿Sale? Ok. ¿Qué tiene este paciente? Isquemia. Ok. ¿Por qué isquemia, Alexis? ¿Dónde está la isquemia? ¿En qué cara está la isquemia? Ah, ok, ok, ok. Fíjense muy bien lo interesante. Los infartos agudos con elevación del ST los pueden encontrar con dos morfologías. Con dos. Puede ser que sean así, así, bien bonitos, así, así bien bonitos, o puede ser que sean así. También esto es un infarto, ¿sí? Aquí debería estar el punto J y está acá arriba. Entonces, puede que sea así, la morfología puede que sea así, pero también puede que sea así. Y en ambos son datos de infarto, de lesión aguda. ¿Ok? Entonces, el paciente tiene elevación del segmento ST, elevación aquí, ABL, B2, B3, B4. Yo digo que es un infarto de la cara anterolateral. ¿Sí? Infarto anterior extenso. Excelente. Muy bien. Perfecto. Esto ya lo expliqué. El infarto crónico ya lo dije. Isquemia también ya la expliqué. Dudas con infartos. Ojo,
puede ser que en el examen solamente te pongan esto. Fíjate bien. Pon atención, que te pongan esto. ¿Sí? ¿Qué tiene el paciente? ¿Tiene infarto? No, solamente tiene isquemia. ¿Sí? Si está así, no tiene infarto. Oye, pero tiene la onda T invertida. Ok, entonces, como solamente la onda T está invertida, es una isquemia. Y ojo, algo bien importante es que generalmente, si el paciente tiene isquemia, se afectan dos o más derivaciones que afectan la misma cara. O sea, generalmente, si tú ves un electrocardiograma y en las 12 derivaciones, escucha, en las 12 derivaciones solamente hay una onda T invertida, esa cosa no es isquemia. No es isquemia. Para decir que es isquemia, tiene que haber varias, varias ondas T invertidas en derivaciones que evalúen la misma cara. ¿Sale? A ver, por ejemplo, eh, a ver, ¿qué tiene el paciente aquí? ¿Sí? Me voy a ir directo. Onda T invertida en D2. ¿Qué otra derivación evalúa la cara inferior? Aparte de D2. Así es. ¿Ya viste? Y D3 no se ve en D3, pero en D3 a eso me refiero. Si tú solamente ves, si tú solamente observas una onda T invertida en todo el trazo, duda, duda de que sea una isquemia. Dúdalo. Puede que sea otra cosa. Para que sea una isquemia, tienen que ser varias ondas T invertidas. Ok. ¿Dudas con los ICAs? Perfecto. Ya por último, las alteraciones electrolíticas, potasio y calcio. ¿Ok? La hipercalemia, decimos que es hipercalemia cuando el potasio está por arriba de 5 miliequivalentes. Y el primer cambio electrocardiográfico que vamos a encontrar es una elevación de la onda T. Vamos a encontrar una onda T picuda, una onda T simétrica. Si esto progresa, podemos encontrar QRS anchos. Si esto progresa, podemos encontrar ausencia de onda P. Pero lo primero es la elevación de la onda T picuda. Después, crecimiento del QRS, ausencia de onda P. En la hipocalemia, mucho ojo, porque la hipocalemia la pueden confundir con isquemia. ¿Sí? En la hipocalemia vamos a encontrar una onda T invertida. ¿Sí? Un intervalo PQ prolongado y en algunas ocasiones podemos encontrar una onda U después de la onda T. Intervalo PQ, PR prolongado, onda T invertida y una onda U prominente después de la onda T. Recuerda que decimos que es hipocalemia cuando está por debajo de 3.5 mil equivalentes. Bien importante aquí es, si tú tienes un paciente con alteraciones en el potasio, ya sea hipercalemia o hipocalemia, el paciente se puede morir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomarle un electro. Todo paciente con hipercalemia o hipocalemia, tómale un electro.
para ver cómo está su corazón. Fíjate, eso es una muy buena pregunta, Debbie. La respuesta es, en las hipocalemias, en las hipocalemias, las ondas T invertidas están en las 12 derivaciones. En la isquemia, solamente las derivaciones de la cara que está isquémica. Muy bien. Una pregunta típica de examen también es, un paciente con trastornos en el potasio, su corazón se puede parar en diástole. Es machete. Así lo preguntan. Un paciente que tiene hipercalemia se muere. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se detuvo el corazón? Y la respuesta es diástole. 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 Ok. Después tenemos las alteraciones del calcio. Y ahí está. Hipercalcemia, un calcio arriba de 10. Hipocalcemia, calcio por debajo de 8.5. En la hipercalcemia, el segmento ST se acorta y en la hipocalcemia el segmento ST se alarga. Y aquí el corazón se puede parar en sístole, contrario a las alteraciones del potasio que se paraban en diástole, aquí se pueden parar en sístole. Sístole, sístole. Muy bien. Bueno, vamos a dar un break. Hemos terminado los trastornos electrocardiográficos. Vamos a dar un break y ahorita regresamos para empezar el tema de corazón como bomba. Ahorita nos vemos en 7 minutos. Si hay dudas, las respondo al terminar. Ya por ahí vi una pregunta que me hicieron, pero la respondo al terminar. ¿O es de vida o muerte? Por ahí alguien me hizo una pregunta también, ya la leí, me la mandó por mensaje privado. Ahorita la respondo, no crean que no la voy a responder. Bueno, sí, vamos a terminar mañana. Mañana terminamos todos los temas. Bueno, ahorita nos vemos. Ay, 32. Pues que son un chingo de preguntas. Me hicieron preguntas, pues.
su rostro porque lo hace ver débil y un poco afeminado. Aunque debemos reconocer que Inosuke es bellísimo. Sus espadas son color gris índigo con vendas en el mango y en las sayas de estas. Él mismo les da esa forma de cierrar sus espadas con la primera piedra que vea, lo que molesta demasiado a los forjadores de las espadas. Ahora hablaremos de la historia de Inosuke. Cuando era un recién nacido, su mamá de nombre Kotoha abandona a su marido por los constantes maltratos que recibía de este, así como de su suegra. Al no tener ningún familiar, recibió refugio de una secta conocida como el culto al paraíso eterno, donde su líder, Douma, la recibe con los brazos abiertos y cura sus heridas, las cuales cabe destacar que eran muy graves. Sin embargo, resulta que Douma es uno de los demonios más fuertes que existe, para ser más exactos, la luna superior número 2, que usaba la secta para alimentarse de humanos, aunque él no quería comérsela ya que le gustaba su compañía así como los cantos que hacía. Todo iba bien para Inosuke y su mamá hasta que ella se entera de la verdadera naturaleza de Douma, así que después de insultarlo huye del templo con su bebé en brazos. No obstante, debido al impacto que tuvo, se perdió en el bosque, llegando a un acantilado con un río en el fondo. Al verse en esta situación decide alojar a su hijo al río, ya que sabía que era la mejor opción para que él tuviera la oportunidad de vivir, aunque después de hacerlo, Douma la devora completamente. Como por acto de milagro, Inosuke sobrevive a la caída y a ahogarse, aunque después de eso no se sabe cómo fue hallado por jabalíes o cuál fue la razón de que estos lo criaran, aunque lo más probable es que la madre jabalí haya perdido uno de sus hijos, por lo que decide adoptarlo. Inosuke empezó a crecer de forma salvaje, conservando el pañal que le había dejado su madre con su nombre escrito en él. Cuando pasaron varios años, se encontró con un anciano, el cual empezó a dar de comer porque le había llamado la atención. Sin embargo, su nieto, un joven llamado Takahuro, que trabaja muy duro para cuidar de su abuelo porque su memoria empezaba a fallar, al ver a Inosuke pensaba que se trataba de un animal salvaje, por lo que lo corría mientras regañaba a su abuelo. A pesar de las advertencias de su nieto, el viejo siguió aceptando las visitas de Inosuke, a quien le daba de comer. Le leía varios poemas importantes de cultura japonesa y le enseñaba a hablar. Incluso él fue la primera persona que le llamó por su nombre, diciéndole que cuidaría muy bien de él. Pero cada vez que pasaban tiempo juntos, llegaba el nieto gritando a Inosuke para que se fuera y regañaba a su abuelo por querer enseñarle a hablar a un jabalí. Un día cuando volvió a pasar esa situación, Inosuke se desesperó por la actitud de Takaharo, por lo que lo golpea y le dice que cierre su boca, siendo estas sus primeras palabras. Al momento Takaharu se asustó, porque pensaba que se trataba de un monstruo que podía hablar, pero luego se dio cuenta que era un humano. Gracias a esto se convirtió en alguien muy hábil con las palabras. Después de varios años, mientras probaba su fuerza contra cualquier persona que se encontrara en la montaña, escuchó sobre la existencia de los demonios y de la selección para cazadores de la boca de algunos cazadores de demonios que tuvieron el infortunio de encontrarse con él. Aunque no dependió de ningún cultivador, fue aceptado para la prueba que duró una semana en un lugar repleto de demonios. En la mañana del último día, él fue el primero en aprobar la prueba, pero por su impaciencia o porque ya tenía sus espadas, se retira de inmediato para luchar contra los demonios. Y esa es la razón por la cual no lo pudimos ver junto a Tanjiro. Ahora hablaremos de las relaciones que Inosuke ha formado con diferentes personajes. Primero hablaremos de su relación con Gonpachiro Kamaboko, ya que fue el primer cazador que lo venció, aunque Inosuke lo busca provocar de diversas formas, como vistiéndolo o comiendo su comida, pero esto no le importa a Tanjiro, ya lo voy a decir por su nombre, y es que es con Inosuke con quien se porta más amable, aunque él lo malentiende siempre. Empezando muy mal porque él intentó asesinar a Nezuko y Naki toca a Nezuko, y de hecho ese es uno de los motivos por los cuales Zenitsu me cae bien porque protegió a Nezuko en ese momento, pero al final ya no le importó que ella fuera un demonio. En su lugar siempre busca superar a Tanjiro en todo lo que hace. Siempre se molesta cuando a Tanjiro le ocurre algo antes que a él, pero aún así le tiene un poco de aprecio. Ahora hablaremos de una característica que a mí me encanta de Inosuke, que es su estilo de aliento, el aliento de la bestia, ya que a diferencia de los demás cazadores, él no tuvo ningún cultivador o la persona que se encarga de los futuros cazadores, los cuales dependiendo de sus características les enseñan algún tipo de estilo, puede ser el estilo de agua, flama, serpiente, etc. Pero en este caso ningún cultivador le transmite su conocimiento. Eso nos demuestra que ya era así de fuerte mucho antes de convertirse en un cazador.
Incluso creó un estilo propio de la espada, que es el aliento de la bestia como mencioné. Este estilo es puramente ofensivo, la mayoría de sus formas son ataques rápidos y feroces con la excepción de la séptima forma, la percepción espacial. Cuando hace uso de esta forma aumenta su concentración para poder percibir cada minúscula vibración del aire a su alrededor. No necesita tocar directamente a su objetivo para encontrar su ubicación y tampoco importa la distancia. Una vez que haya su objetivo, la percepción le permite seguirlo hasta donde esté o ver dónde se esconde para entonces realizar un ataque. Otra forma en la que combina su flexibilidad y su aliento es dislocando sus brazos para que su ataque tenga más alcance, ya que a él no le duele y hacer esto es perfecto para ataques sorpresa. Otra característica resaltante de Inosuke es su enorme fuerza física y su increíble resistencia, ya que de aquí es donde viene, como había explicado antes, que se le llame el dios Inosuke, ya que en un punto de la historia está a punto de morir y no se explica muy bien cómo es que sobrevivió. La única forma de explicarlo es su enorme resistencia. Pero Inosuke a esto dice que él básicamente es inmortal y ahí nació la leyenda de el rey de la montaña, el dios Inosuke y el futuro pilar de la bestia. Pero hablando en términos más concretos de los tres protagonistas, como muchos mencionaban, actualmente Inosuke es el más débil de los tres, por lo cual es muy necesario que Inosuke desarrolle un nuevo poder para lograr equipararse a sus compañeros. Ahora, una de las cualidades de Inosuke es Bueno, vamos a continuar. Y ahora toca hablar acerca de la última parte del temario, que es corazón como bomba y hemodinamia. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar lo que alcancemos de aquí a las 8:55. Son 20 minutos muy buenos. Entonces ya vimos cómo ocurre la conducción eléctrica del corazón, cómo se distribuye, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a platicar ahorita acerca de cómo funciona el corazón como una bomba. Todos sabemos que es una bomba. Bueno, yo quiero pensar que la mayoría. Una bomba es un objeto, las bombas de agua, por ejemplo, que sirven para mandar volumen, en este caso de agua, a cierto destino. Entonces, para que el corazón funcione como una bomba, primero tiene que activarse. ¿Sí? Ya vimos que se activan las células marcapasos en el nódulo sinusal y a partir de aquí se activa todo el corazón. Específicamente vamos a hablar de las células contráctiles y las células contráctiles son los miocardiocitos, que tienen como principal función la contracción. Existen diferentes tipos de miocardiocitos, los que forman a las aurículas y los que forman a los ventrículos. Estos dos miocardiocitos, los de las aurículas y los de los ventrículos, van a trabajar de forma coordinada para que el corazón lleve a cabo un fenómeno conocido como ciclo cardíaco, el cual está conformado por dos fases: la fase de llenado o fase diastólica y la fase de eyección o fase sistólica. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos en este momento en hablar del potencial de acción de una célula
marcapasos. Perdón, del potencial de acción de una célula contráctil, ya sea que se encuentre en la aurícula o que se encuentre en el ventrículo. Y ahí está, esa que está ahí es una gráfica del potencial de acción de una célula que bombea, que se contrae. A diferencia de los demás potenciales de acción de los que hemos hablado, este potencial se caracteriza porque tiene 4 fases: la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3 y la fase 4. Son 5 fases, perdón. La fase 0, ¿sí?, es también conocida como fase de despolarización. Y pues bueno, creo que tú ya sabes este pedo. La despolarización es cuando ocurre un cambio de polaridad en la membrana de la célula. Si nosotros recordamos, una célula excitable se caracteriza porque adentro es negativa y afuera es positiva. Y esto es polaridad, porque tiene 2 polos, el polo positivo y el polo negativo. Cuando se pierde esta polaridad, se le conoce como despolaridad o despolarización. O sea, que la despolarización es cuando el interior se vuelve positivo. Esta es la fase 0 y está generada por el sodio, gracias a que se abren canales de sodio. Sensibles a voltaje. ¿Sí? ¿Quién activa estos canales de sodio sensibles a voltaje? Alguien que me diga a la 1, alguien que me diga a la 2, alguien que me diga a las 3. Roberto Blanco, Serge, Devani, Jaciel, Mike, JP. ¿Alguien? Mike. Así es. ¿Quién los activa? O sea, sí, se activaron, ya. Se activaron los canales de sodio sensibles a voltaje y se abren, o sea, se abren los canales. Pero ¿quién los activó? Excelente, pura lógica. Pues el nódulo sinusal. ¿Y quién activó el nódulo sinusal? Nadie. El nódulo sinusal tiene automatismo. Entonces, el nódulo sinusal, como tiene automatismo, se activa él solo. ¿Sí? Entonces, una vez que se activa el nódulo sinusal, como te expliqué antes en clases pasadas, se activa y empieza a descargar. ¿Sí? Descarga a través de los haces internodales, lateral, anterior, posterior y medial. No, lateral, anterior, posterior. ¿Sí? Empieza a descargar y esta descarga activa los canales de sodio sensibles a voltaje de los miocardiocitos que se contraen. Entonces, ¿quién genera la despolarización? La genera el nódulo sinusal a través de sus diversas conexiones con las otras células. ¿Ok? Y esto hace que se activen los canales de sodio sensibles a voltaje y entonces sabemos que hay más sodio afuera que adentro y el sodio empieza a entrar. Como el sodio entra, el interior se vuelve positivo y eso es lo que observamos aquí. Esa es la fase 0 y se genera por la entrada de sodio. ¿Sí? Esta fase 0 coincide con el inicio del QRS.
Después de la fase 0 tenemos a la fase 1. A la fase 1 también se le conoce como fase de repolarización. Y se le conoce como fase de repolarización rápida. ¿Y esto por qué se genera? Bueno, nos quedamos aquí, nos quedamos en que entraron cargas positivas y entonces el voltaje de ser negativo vuelve a ser positivo, ¿sí? Bueno, en este punto se cierran los canales de sodio sensibles a voltaje porque tienen cierto tiempo de activación, como lo habíamos visto antes. Aquí a este voltaje se cierran y se abren los canales de potasio. Entonces, en la fase 1 se cierran y se abren canales de potasio. Yo les pregunto, contéstenme por favor, ¿qué hace el potasio? Primero, ¿qué carga tiene el potasio? ¿Qué carga tiene el potasio? ¿Positiva o negativa? Positiva. Si tú abres canales de potasio en la membrana, ¿qué tiende a hacer el potasio? ¿Salir de la célula o entrar a la célula? Muy bien, sale de la célula. Al salir, ¿qué carga se lleva? Muy bien, se lleva cargas positivas. Entonces, en este periodo de tiempo, salen cargas positivas del interior. Acuérdate que estábamos así ahora. Para que sea más ilustrativo y me entiendas. Acuérdate que estábamos así, despolarizados, ¿no? Estábamos así, despolarizados. Pero ahora los canales de sodio se cierran, que eran los que estaban permitiendo la entrada de sodio, y los canales para potasio se abren. Al abrirse los canales para potasio, el potasio sale. Y entonces se van, se van cargas positivas al exterior. Y esto permite una repolarización rápida. Sin embargo, esa es la fase 1. Sin embargo, cuando llegamos a este voltaje que está aquí, inicia la fase 2. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, se abren canales de calcio tipo L. ¿Qué carga tiene el calcio? Tiene una carga positiva. ¿Y qué tiende a hacer el calcio? ¿Entrar o salir? Entra. Y entonces fíjate bien, lo interesante aquí es que el potasio con su carga positiva va a estar saliendo, pero el calcio con sus cargas positivas va a estar entrando. O sea, salen cargas positivas en forma de potasio, pero entran cargas positivas en forma de calcio. De tal forma que en ese periodo de tiempo el voltaje no se modifica o se modifica muy poco. ¿Ok? Esa es la razón. ¿Sí? Los canales de potasio no se cierran, siguen abiertos y el potasio sale. Pero en este punto se abren los canales de calcio y el calcio entra. De esta forma hay una compensación y en la gráfica se observa una meseta, que esa es la fase 2. Y aquí está, la fase 2 depende del calcio, la fase 1 depende del sodio. Fíjate muy bien cómo la meseta o fase 2 coincide con el segmento ST. Después de la fase 2
tenemos nosotros la fase 3, que en la fase 3, en la fase número 3, lo que va a ocurrir es básicamente esto: cierre de los canales de calcio. Se cierran los canales de calcio y entonces, chicos, lo que va a pasar es que el calcio deja de entrar. El calcio ya no entra, pero el potasio, ¿qué? El potasio sigue saliendo. Entonces, el potasio sigue saliendo y al salir siguen saliendo cargas positivas. Por esa razón, al salir cargas positivas, el interior se va volviendo negativo. Y esa es la fase 3 o fase de repolarización lenta. Ahí está. ¿Sale? Muy bien. Y la fase 4, que es esta que está aquí, es la fase del potencial de membrana en reposo. En resumen, fase 0 depende del sodio, fase 1 depende del potasio, fase 2 depende del calcio, fase 3 depende del potasio y fase 4 depende de la bomba de sodio-potasio. ¿Cómo se relaciona con el electro? Fase 0 y fase 1, QRS. Fase 2, segmento ST. Fase 3, repolarización. Y acuérdate que primero ocurre lo eléctrico y después ocurre lo mecánico. ¿Dudas con esta explicación? ¿Dudas con alguna parte de la gráfica? Ok. A este nivel, chicos, lo van a ver después en farmacología y en cardiología. A este nivel pueden actuar algunos medicamentos que se les conoce como medicamentos antiarrítmicos. Hay diferentes tipos de medicamentos antiarrítmicos, diferentes tipos, ¿sí? De estos medicamentos antiarrítmicos, muchos actúan en algunos de estos canales, o en los canales de calcio, o en los canales de potasio, etc. Ok, ahora bien, después de haber visto cómo ocurre el potencial de acción de una célula que se contrae, y después de saber que el corazón como bomba solamente se contrae y se relaja, pues tenemos que hablar del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, como les comenté, pues se divide prácticamente en dos: sístole, diástole. ¿Y después qué sigue? La sístole y después la diástole, y así sigue, porque es un ciclo. Sístole, diástole, y es lo mismo. Prácticamente no tiene chiste, es muy fácil el ciclo cardíaco. Lo que es complejo es entender la coordinación de las cámaras, la coordinación de las válvulas. Eso es lo difícil. Entender, comprender. ¿Sale? Entonces, la sístole es contracción o eyección. La diástole es relajación o llenado. Entiéndase por eyección la salida de volumen. ¿Ok? ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre gracias a la estructura anatómica de tu corazón, el cual está formado por aurículas, ventrículos y grandes vasos.
Todo esto está separado por válvulas. A modo de recuerdo anatómico, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho. La sangre llega a la aurícula derecha a través de dos venas. Vena cava superior, vena cava inferior. Llega a la aurícula derecha. La aurícula izquierda también está recibiendo sangre, pero la sangre que recibe proviene de las venas pulmonares. O sea, que ambas aurículas están recibiendo sangre o ambas aurículas reciben sangre de venas. La aurícula derecha de las venas cavas y la aurícula izquierda de las venas pulmonares. Yo te pregunto, ¿se llenan al mismo tiempo la aurícula derecha y la aurícula izquierda? Así es. No, la respuesta es sí. Se llenan al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es bien importante. Al mismo tiempo que se está llenando la aurícula derecha, también se está llenando la aurícula izquierda. Después de las aurículas, la sangre va a pasar a los ventrículos. ¿Sí? De la aurícula derecha al ventrículo derecho y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Este paso de sangre está regulada por las válvulas auriculoventriculares. En este caso, la tricúspide, en este caso, la bicúspide o mitral. Ya voy a terminar. Se llenan los ventrículos, derecho e izquierdo, y después la sangre se va del ventrículo derecho a la pulmonar y del ventrículo izquierdo a la aorta. ¿Sí? Esto es la circulación menor y esto es la circulación mayor. ¿Sí? Del ventrículo derecho la sangre se va a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar se va a los pulmones, se oxigena, la sangre regresa a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, aorta, aurícula derecha. ¿Sí? Y estas son las estructuras que participan en el ciclo cardíaco conocido como sístole, diástole. Que prácticamente es esto que está aquí y de lo cual vamos a hablar el día de mañana. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar y mañana nos vemos. Le voy a pasar las diapositivas al buen César para que él se las pase a ustedes. Chao.